Dios les bendiga en este nuevo día. Es un grande privilegio poder estar una vez más en su casa, y por el hecho de poder, llevar a cabo nuestras lecciones, pues es un grande privilegio para mí poder dar una vez más esta enseñanza. La semana pasada estábamos mirando las iglesias, las 7 iglesias, que nuestro Señor Jesucristo menciona, y en la cual, la semana pasada estábamos viendo las 4 iglesias que son en Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Y el día de hoy vamos a dar la segunda parte con las 3 iglesias restantes, que son Sardis, Filadelfia y Laodicea. Pero antes de continuar adelante, yo quisiera, hacer una oración para que Dios sea el que nos ayude, nos dé de su gracia, y que podamos llevar a cabo esta lección y que podamos ser de bendición también, y que Dios pueda hablar a sus corazones, Así que voy a hacer una oración en estos momentos. Padre de la gloria, te damos gracias primeramente, Señor, por la vida, la salud que tú nos prestas, por la oportunidad, Señor, que tú nos das cada día, Señor, de ser llamados hijos tuyos, que es un grande privilegio, Señor. Y en este nuevo día, Señor, que tú nos has dado, queremos ponernos delante de tu presencia, Señor, que queremos ser un canal de bendición para aquellos también que no te conocen, y para los que te conocen también, mi Dios. Tú puedas, mi Dios, enseñarles cada día más, que tú abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría sobre todo, para poder, mi Dios, seguir caminando este camino que tú nos has encargado, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu gracia, y tu amor tan grande se derrame en cada uno de nosotros, y que podamos continuar cada día, mi Dios, con esa seguridad de que tú estás ahí a nuestro lado, Señor. Gracias por tus ricas bendiciones. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como le estábamos mencionando en este día, vamos a introducir nuestra lección, de este día. El mensaje de Jesucristo a las iglesias, nuestra segunda parte. Y como mencionaba, la semana pasada estábamos viendo las 4 iglesias, que ya he mencionado. Así que en este día vamos a estar viendo la iglesia de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ojalá que todo pueda ser de bendición, pero doy gracias a Dios, por este privilegio. Como dije, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, y Él seguirá, sin duda alguna, ayudándonos para seguir adelante. Muy bien, el mensaje de nuestra lección, en esta mañana, dice que aquí examinaremos las cartas de Sardis, Filadelfia y Laodicea. Dice que Sardis se jacta de su vitalidad, pero está dormida y a punto de ser separada. Filadelfia es débil, pero disfruta del fuerte fervor de Dios. Laodicea reclama abundancia, pero en realidad es desdichada. En otras palabras, en verdad no tiene nada. En cada caso, el Señor los llama a colocar sus ojos en Él y estar atento a su palabra. Porque en Él solamente dice la palabra de Dios que seremos más que vencedores.
y así lo creo, que solamente en Él seremos más que vencedores. Amén. Así que nuestra lección de esta mañana se encuentra en Apocalipsis 3, ¿verdad? Y vamos a entrar en la primera parte de Sardis. Dice la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Dice: sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Una parte muy interesante que me tocó a mí, ¿verdad?, en esta parte de la lección, dice el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido. Y sin duda alguna, hermanos, nosotros hemos recibido de parte de Dios todo. Yo puedo decir que nada he obtenido yo de mi propia fuerza si no es por la ayuda de Dios. Dios es el que suple, Dios es el que da, amén, y Dios es el que quita. Así que es importante recordar, ¿verdad?, lo que hemos oído de la palabra del Señor, y hay que guardarlo, y hay que arrepentirnos también si hemos hecho cosas, ¿verdad?, que no le agradan a Dios, y decirle: Señor, perdóname, ¿verdad?, y queremos estar a cuentas con Él todo el tiempo, ¿verdad? Pero aquí Jesucristo, ¿verdad?, cuando le escribe, ¿verdad?, a las iglesias, y dice: el que tiene 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre y que vives y que estás muerta. En realidad, ¿verdad?, vemos aquí en la iglesia de Sardis, dice que la iglesia de Sardis tenía fama de estar viva, pero en realidad estaban muertos. Jesús dice que conocía sus obras. Esta iglesia se mantuvo ocupada, pero carecía de vitalidad inherente en la verdadera espiritualidad. Y realmente muchas veces nosotros pensamos que, bueno, en realidad la vida natural estamos vivos, pero en lo espiritual, hablando, ¿verdad?, quizás no haya nada. Por eso es importante que podemos andar de aquí para allá, ¿verdad?, como un robot, pero si no hay nada de lo espiritual, dice la palabra de Dios que estamos muertos. Y así es, estamos muertos, ¿verdad? Pero aquí la palabra de Dios nos anima a que continuemos buscándole, no nos olvidemos en ningún momento, ¿verdad?, que realmente Jesús está de nuestro lado. Como sabemos todos, Él, ¿verdad?, fue a esa cruz y ahí pagó el precio, ¿verdad?, por nuestros pecados. Y ahora estamos, ¿verdad?, delante del Señor, simplemente, ¿verdad?, pedirle ayuda para que podamos seguir adelante. Dice: el Espíritu es quien da vida. Por lo tanto, a pesar de que la iglesia posee una reputación de vida como resultado de sus obras, entonces podemos ver, hermanos, que en el Señor somos más
que vencedores. Dice, los ciudadanos se jactaban de su larga historia y riqueza y ubicación estratégica. Sin embargo, la ciudad nunca fue tan prominente como pensaban. Particularmente después del terremoto del año 17 después de Cristo, quizás esta actitud también había infectado a la iglesia. Hay veces que hay muchas cosas, problemas que vienen a nuestra vida. Claro, nos afectan como seres humanos, así como esta iglesia de Sardis, que fue afectada por un terremoto, ¿verdad? Y muchos pues se asustaron, y muchos, ¿verdad?, ya no quisieron servir al Señor. Muchos, ¿verdad?, buscaron más de Dios, porque solamente, ¿verdad?, en Él hay esperanza. Así que podemos ver esta parte que es necesario. Cuando la prueba viene, es para que nosotros, ¿verdad?, busquemos más de Dios. No es para retirarnos, pero muchos, ¿verdad?, en lugar de continuar adelante, ellos, ¿verdad?, pues se van de los caminos del Señor, ¿verdad? Porque pues ya recibieron la bendición, ya recibieron la sanidad y pues ya se sienten bien, ya no ocupan a Dios. Y se desaniman y se van. Quizás por actitudes que ven dentro de la iglesia, quizás porque un hermano no le cae bien. Hay muchas cosas, muchas razones que el enemigo inventa para desanimar. Claro, y el enemigo para eso vino, dice, para matar y destruir, pero Cristo Jesús vino para dar vida, y vida en abundancia. Dice, los comentaristas han señalado que la ciudad de Sardis parecía tener mayor concepto de sí mismo de lo que le merecía. Los ciudadanos se jactaban de su larga historia y riqueza y ubicación estratégica. Mira nomás cómo ellos, ¿verdad?, se reconocían, ¿verdad?, de que estaban en buen lugar, tenían buenas posiciones, que en realidad ellos se sentían seguros de que no necesitaban de nadie más, de ningún Dios. Pero sin embargo, podemos ver que todo lo que hay en este mundo, toda la creación, fue hecha por Dios, ¿verdad?, y no por el hombre. Así que es importante tener nuestra mirada en el Señor. Dice que ellos continuaban haciendo lo que siempre pensando que estaba bien. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, a Dios no le agrada. Es importante cómo nosotros estamos sirviendo al Señor. Si en verdad estamos sirviendo al Señor, si en verdad estamos agradando al Señor, estamos haciendo lo que Dios quiere, ¿verdad? Tanto en lo espiritual como en lo carnal, ¿verdad? Que puede decir así, vestir, ¿verdad?, adecuadamente como Dios quiere, como una persona de Dios, ¿verdad? Pero hay muchas veces que hoy en día en este mundo, hermano, están permitiendo de todo. Y yo pienso que hay muchas cosas que el mundo está haciendo y piensan que ellos están bien, pero hay muchas cosas que a Dios no le agradan. Por eso es importante, ¿verdad?, buscar la gracia y la ayuda de Dios para que Dios sea el que nos dé ese entendimiento y esa sabiduría. Dice, su riqueza, dice, la ciudad fue conquistada en varias ocasiones por ejércitos que se aprovechaban de la actitud desafiante de la ciudad, que escalaron las murallas cuando la guardia falló en mantener la vigilancia. Mire, la guardia de esta ciudad se durmió, podemos decir, se descuidó, y entraron otras naciones, otros ejércitos que se apoderaron de ella por sentirse, ¿verdad?, tan segura, por sentirse, ¿verdad?, la mejor, que nadie podía hacerle nada. Pero veamos aquí que la guardia falló en mantener la vigilancia. Y en lo espiritual podemos decir que
hay que estar alertas, hay que vigilar, porque el enemigo no duerme. Él está ahí, ¿verdad?, viendo cuál es la parte más débil de su vida para poder introducirse y hacer lo que Él quiere. Por eso hay que mantenernos siempre en oración, buscando, meditando en el Señor siempre, para que Él nos dé de su gracia y nos ayude, y el enemigo no pueda tocarles. El enemigo no puede introducirse en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares o en nuestra familia. Dios nos ayude, mi Dios nos cuide para poder, ¿verdad?, seguir sirviendo al Señor. De modo, dice, del mismo modo que si los cristianos de Sardis fallan en despertar y hacerse de la vida en el Espíritu, el día del juicio les vendrían sin que dieran cuenta, ¿verdad? Así que es importante, recuerde que un día Dios nos va a llamar a cuentas, y es importante, ¿verdad?, que podamos darle cuenta al Señor de lo que se hizo aquí en este mundo. Y en la parte, ¿verdad?, que vemos el elogio que Dios le da a la iglesia de Sardis, dice: no obstante, había personas en la iglesia allí que habían permanecido siendo fieles y estando alerta. En otras palabras, la iglesia, como nos menciona al principio, dice que en realidad ella estaba muerta y viva, ¿verdad? Porque en otras palabras nos menciona de que podemos decir la mitad o un porcentaje de la iglesia ya no estaba sirviendo al Señor. Estaban ahí, pero ya no estaban sirviendo al Señor como Dios quiere. Pero había personas, todavía hombres y mujeres fieles a Dios, que estaban ahí en la misma iglesia, pero todavía sirviendo al Señor de todo corazón, a pesar de las pruebas y de las luchas que hayan venido a sus vidas, todavía ahí estaban. Y por eso Jesús les daba elogio de que había hombres todavía fieles ahí en esa iglesia, que no habían dado su mano a torcer, aunque las pruebas estaban ahí, pero ellos todavía estaban de pie sirviendo al Señor de todo su corazón. Dice que a través del libro de Apocalipsis vemos cómo se mencionan las prendas sucias y limpias. Al elegir su caminar con el Señor, algunos de las iglesias de Sardis permitieron que el mundo que los rodeaba los infectara al hacer sus vestiduras. Su relación con Cristo quedó comprometida. Yo no sé cuál es el compromiso que usted hizo con el Señor, pero es importante, hermanos. Dios nos ha prometido, Dios nos ha dado, ¿verdad? Y por lo tanto Dios, ¿verdad?, nos ayuda a seguir adelante. Otra evidencia de este punto es que estos cristianos caminaban con Jesús. Ese lenguaje es identificado con el discipulado, así como los discípulos de Jesús caminaron con Él durante su ministerio terrenal. También sus discípulos, después de su ascensión, hablaban acerca de su caminar con Él. Así que nuestro caminar, hermanos, sea con el Señor siempre, ¿verdad? Para toda cosa que hagamos o todas cosas que emprendamos, podamos poner a Dios en primer lugar, porque es el que dirige nuestras vidas. Amén. Y si es la voluntad de Dios hacer lo que hemos, ¿verdad?, pensado hacer, pues gloria a Dios, Dios nos va a ayudar. Y en la promesa que Dios le da a la iglesia de Sardis, dice: la misma promesa le es dada a los habitantes de Sardis, que se arrepientan, ¿verdad?
Y eso es algo tan importante, de que muchas veces nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan. Por eso es importante reconocer siempre que Dios nos perdone, pedirle perdón a Dios todo el tiempo por las cosas, ¿verdad?, que cometimos sin darnos cuenta. Muchas veces son ofensas, muchas veces son otras cosas que dijimos y no nos dimos cuenta, pero en fin, Dios conoce, ¿verdad? Y Dios va a tomar todo eso en cuenta y Dios nos va a ayudar para estar bien delante de su presencia. Dice, aunque estaban muertos, sus nombres estarían escritos en el libro de la vida para siempre. Las antiguas ciudades grecorromanas mantenían lista de los ciudadanos, los que convirtió en una fuente de orgullo. Los ciudadanos de la iglesia en Sardis tenían la oportunidad de figurar en la iglesia en una lista celestial. En Jesús triunfante anunciará jubiloso sus nombres ante su presencia y ante el Padre. Ellos no se perderán esta gloriosa promesa si escuchaban las palabras del Espíritu y despertaban de su mortal sueño. Así que, hermanos, no hay que dormir, ¿verdad? Espiritualmente tenemos que, ¿verdad?, estar alertas, ¿verdad?, dispuestos siempre a buscar la ayuda del Señor. Es posible engañarnos a nosotros mismos al pensar que la dinámica histórica de nuestras iglesias significa que el mismo fuego está ardiendo hoy. Nuestra historia puede convertirse en una fuente de orgullo mientras fallamos en entender que nos encontramos haciendo lo mismo a pesar de carecer hoy en día de un fuego vivo. Invite al Espíritu a examinar su corazón durante esta semana para que lo despierte y fortalezca nuevamente. Eso es lo que tenemos, ¿verdad?, de la primera parte de la iglesia de Sardis, ¿verdad? Y aparentemente, ¿verdad?, ellos se creían de todo, ¿verdad?, que estaban bien, pero como vemos ahí, Cristo Jesús le dijo que estaban vivos y estaban muertos, ¿verdad? Y quizás vivos físicamente, pero espiritualmente podemos decir un porcentaje estaban vivos, ¿verdad? Así que es necesario que recordemos siempre la necesidad que hay de nuestras vidas. Vamos a entrar a la segunda parte de Filadelfia, ¿verdad? Una iglesia que Dios la elogió, ¿verdad?, por grande, por su fidelidad a Dios, ¿verdad? Y dice, Jesús prodigia grandes elogios a la iglesia de Filadelfia y no lo reprende del todo. Él da inicio al mensaje describiéndole como el que es santo y verdadero y que posee la llave de David, ¿verdad? Es una ciudad muy hermosa, pero con muchos terremotos en ese lugar. Por eso, ¿verdad?, nos menciona ahí la palabra de Dios que dice que siempre estaban, ¿verdad?, quizás aclamando a Dios por lo mismo, ¿verdad?, porque para que Dios los cuidara. Y nos dice que a través de todo el Antiguo Testamento el Dios de Israel es llamado santo y verdadero. Por consiguiente, Jesús reclama títulos de divinidad que en otros lugares se le dan al Padre. Él es tan Dios como su Padre. La referencia de la llave de David no aparece en la visión de Apocalipsis. Sin embargo, Jesús declara que Él posee las llaves de la muerte y del Hades. La llave de David es mencionado en Isaías. El profeta reprende al mayordomo real, ¿verdad? Hay muchas veces que tenemos que reprender al enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Porque muchas veces quizás no nos damos cuenta, estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada, por eso es importante que podamos, ¿verdad?, reprender a Dios siempre. Reprender al diablo, ¿verdad? Perdón.
reprender al diablo siempre de las cosas que Dios, ¿verdad?, nos da para seguir adelante. Y quería comentar un poquito referente de esta iglesia. Dice, aunque la iglesia carecía de fuerza en la ciudad, el Señor haría que sus perseguidores vinieran y se postraran a los pies de la iglesia de Filadelfia. Aquellos que persiguieron a los cristianos de Filadelfia no pudieron finalmente evitar que esta iglesia experimentara las promesas y los prodigios de Dios. Además, su fiel persistencia sería recompensada. Jesús profetizó un juicio del cual la iglesia de Filadelfia se libraría. El Señor que omite un orden, retén lo que tienes. Esto es lo que los cristianos de Filadelfia habían estado haciendo, por lo cual esta orden es un mandato a continuar siendo fieles, sabiendo que Jesús aparecerá pronto y lo recompensará. Curiosamente, Jesús les advierte que no permitía que nadie tome tu corona. La corona en la cual se hace referencia aquí es la corona de laurel, otorgada al vencedor de una competencia. La advertencia de Jesús significa que si continúan siendo devotos, persistentes, su corona estaría segura. Así que, hermanos, mi consejo es, ¿verdad?, de que no permita que el enemigo, ¿verdad?, le robe la corona que usted ya tiene preparada, que Dios, más bien que Jesús tiene preparada para cada uno de nosotros, ¿verdad? Hay que ser persistentes, así como la iglesia de Filadelfia, una iglesia, ¿verdad?, que siempre, ¿verdad?, a pesar de los problemas y luchas, ella continuó luchando y Dios le dio la victoria. Por eso, ¿verdad?, Jesús le da elogio a esta iglesia por su fidelidad, ¿verdad?, a Él, ¿verdad? Y es algo hermoso. Y la promesa que le da a la iglesia de Filadelfia dice: Filadelfia era constantemente sacudida por unos grandes terremotos, pero en sí, ¿verdad?, el Señor le dio, ¿verdad?, esa promesa de que un día, un nuevo nombre, dice, el nombre del Señor, el nombre de la Nueva Jerusalén y el nombre de Jesús. Esto es contraste directo con los adoradores de la bestia, quienes están marcados con una señal. Los que llevan los nombres de Dios son suyos. De seguro, ¿verdad?, que realmente Dios es el único que nos va a ayudar, Dios es el único que nos va a cuidar para seguir siempre, ¿verdad?, confiando en su poder. Muy importante, ¿verdad?, donde Dios nos recomienda, o Dios, ¿verdad?, nos da entendimiento para que podamos seguir siempre confiando en el Señor. Y es importante reconocer la ayuda que Dios nos da en todo momento, ¿verdad? No olvidarnos de donde Dios nos ha sacado, hasta donde Dios nos ha traído y cómo, ¿verdad?, hemos vivido una vida llena en el Espíritu. Y Dios siempre nos seguirá fortaleciendo, así como la iglesia en Filadelfia, ¿verdad? A pesar de las pruebas que está pasando, ¿verdad?, que ha pasado, ¿verdad?, Dios está en control de todo ello. Por eso es importante que acudamos al Señor siempre. La iglesia de Filadelfia, pues, era una ciudad, dice, que constantemente por terremotos era muy sacudida ese lugar, pero le dijo Jesús: no temas, yo estaré contigo, ¿verdad? Y qué hermoso de que así, ¿verdad?, esas mismas palabras nos dice a nosotros de que no temamos. Él estará con nosotros, no nomás hoy, sino, dice, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y qué hermoso privilegio, qué hermosa recompensa nos da el Señor, ¿verdad?, para poder continuar sirviéndole con ese mismo gozo y con esa misma esperanza. Dice que
Hay momentos en que podríamos sentirnos como la iglesia de Filadelfia. Las potestades en nuestras ciudades y en la cultura que nos rodea, combinadas con las constantes fuerzas de transición, nos hacen sentir vulnerables y débiles. Aquí se nos alienta a no desesperarnos. Jesús viene en ayuda de su iglesia y hace por ella lo que nosotros no podemos hacer. ¡Qué hermoso! Así que nos toca hacer nosotros nuestra parte, ¿verdad? Y Dios dice que se va a encargar de lo demás. Así que, hermanos, hay que hacer nuestra parte y donde no podamos, Jesús se encarga de hacer el resto. Por eso, ¿verdad? Nos dicen, ¿verdad?, que es necesario, la palabra de Dios nos dice que es necesario sembrar esa semilla. Amén. Cuando nosotros sembramos la semilla, o sea, la palabra de Dios, ¿verdad?, nosotros nos encargamos de poderla llevar a cabo y Dios es el que va a dar el crecimiento. Dios es el que la va a hacer crecer siempre, ¿verdad?, y seguir adelante. Así que es importante, ¿verdad?, ver esta parte. Dice que, ¿qué haría usted en este momento si estuviera seguro de la presencia y la fuerza de Jesús? Pues, ¿qué hiciera? ¿Verdad? Jesús está ahí a su lado. Que no te pueda decir, no tenga miedo. Vamos, adelante. Jesús, ¿verdad?, yo estaré contigo. Yo estaré con ustedes. ¿Cómo afecta este mensaje a su respuesta? Muchas veces, ¿verdad?, nos afecta porque realmente no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Por eso, ¿verdad?, es qué respuesta vamos a dar. Por eso, ¿verdad?, mi deseo, ¿verdad?, es de que hay que seguir adelante, confiando. Hablar a aquellas personas que necesitan de la ayuda de Dios, ¿verdad?, guiarlos por el camino que Dios quiere y animarlos a que sigan adelante. Hay muchos que se encuentran débiles, hay muchos que se encuentran desanimados, pero hay que seguir siempre, ¿verdad?, buscándolos en el amor de Dios. Amén. Así que esa es la parte número 2 que nos habla aquí, ¿verdad?, en la iglesia de Filadelfia. Así que vamos a entrar en la parte de la Odisea, la número 3. Dice, sé celosa y arrepiéntete. La carta de la Odisea, dice, es una de las 7 más largas. Jesús comienza la carta con una amonestación a la iglesia y no tiene elogio alguna para ellos. Mire qué cosas, ¿verdad?, que para esta iglesia Jesús dice que no tuvo elogios, ¿verdad? Pero podemos aprender, ¿verdad?, algo de lo que Jesús le dijo a esta iglesia. Como dije, hay veces que pensamos que estamos haciendo bien, pero en realidad no estamos bien. Y vamos a ver esta parte de la iglesia en la Odisea. Dice, era famosa por su riqueza. Quizás por eso era una de las razones que, ¿verdad?, no buscaba de Dios. Era una iglesia, pero realmente como que no le interesaba mucho lo espiritual, ¿verdad? Se atenía a su riqueza que tenía, ¿verdad? Dice, al grado de prosperidad fue reconstruida sin ayuda de Roma. O sea, en un terremoto que hubo, ¿verdad?, en aquel tiempo, se nos dice que esta ciudad no ocupó ayuda de Roma. Ella sola se reconstruyó toda la ciudad, porque, ¿verdad?, como menciona aquí el libro, era una ciudad muy, muy famosa, muy rica por sus cultura que tenía, ¿verdad?, de lo que producía, ¿verdad? Y vamos a ver aquí más adelante, ¿verdad?, también lo que veía, por qué
no la reconocía Jesucristo, no le daba, ¿verdad?, esas podemos decir, esos elogios, sino más bien una amonestación. Dice, curiosamente, estas no son referencias a la visión del capítulo 1, como el amén. Él es la afirmación y el cumplimiento de la voluntad del Padre como el testigo fiel y verdadero. Revela la verdad sobre la iglesia como el principio de la creación. Cristo tiene el primado sobre la obra de Dios. La naturaleza, la iglesia de la Odisea, dice, a medida que desarrolla su mensaje, vemos una diferencia entre las ilusiones de los laodicenses sobre sí mismos y los conocimientos que Cristo tiene de ellos. Ellos son tibios. Estas imágenes podrían haber estado haciendo alusión a las bebidas que se habían servido en un banquete. La deseable eran las bebidas calientes o frías, no aquellas que habrían estado temperatura ambiente. La naturaleza tibia de la bebida habría sido suficiente para hacer que el invitado escupiera o las vomitara. La bebida con respecto a la iglesia de la Odisea, esto significa que no eran útiles. La fe de ellos no era una fe activa. También significa que su complacencia en su fe hizo que no se distinguieran de la cultura que los rodeaba. Eran como las bestias tibias que se servían, como las bebidas tibias que sirven en el banquete a la misma temperatura de ambiente en el que eran servidas. Debido a que eran tibias, estaban engañados y se encontraban ignorantes de su precaria situación. Como cualquiera que toma una bebida desagradable, Jesús lo vomitará, ¿verdad? Con la esperanza de despertarnos a su condición, el Señor describe su estado tibio. Irónicamente, Jesús señala que en medio de la abundancia son miserables y lamentables. Sus pobres están desnudos y ciegos a pesar de estar rodeados de oro, lana fina y colirio, cosas por las que la ciudad era conocida. Jesús nos llama a obtener en realidad espiritual de lo que piensan que poseen. Ellos deben comprar del oro refinado, las vestiduras y un ungüento que sana los ojos para restaurar la visión verdadera. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la moneda en esta economía de Jesús? Lo que debía uno comprar estas cosas, el reconocimiento de la verdad del testimonio de Jesús y el clamor por su ayuda es suficiente. El motivo que tuvo Jesús para increparlos tan duramente fue el amor. El amor que Jesús siente por su pueblo los obliga a disciplinarlos para que puedan salir de su miserable estado. La reprensión se completa con la solicitud de Jesús hasta ahora. Jesús se ha dirigido a la iglesia como un ente colectivo en el cual queda claro en el texto griego, en el cual se utilizan los pronombres plurales. Aquí, el que pasa a hablar con los individuos, si alguno oye mi voz, entraré a él. Esta es la declaración agridulce. Por un lado, parece que el Señor sabe lo que realmente se va a hacer.
muchos lo escucharán y reprenderán, es decir, no se arrepentirán de sus caminos. Por otro lado, aquellos que respondan arrepentidos serán perdonados y su relación con el Señor será restaurada. Así que vemos aquí, hermanos, la importancia que hay, ¿verdad?, de ser reconocidos por el Señor. Aquí vemos una iglesia de la Odisea que aparentemente pues era una iglesia, pero realmente Dios no le dio elogios o reconocimiento, porque realmente no estaban buscando de Dios, simplemente estaban sirviendo por ir nada más, o por estar, por decir soy religioso, ¿verdad? O voy a una iglesia, pero realmente no tenían nada de lo que Dios desea. Y aquí, ¿verdad?, vemos a pesar de ser una iglesia o un país o una ciudad rica, ¿verdad? Dice que tenía muchos bancos, monetariamente estaba bien, no le faltaba eso, pero sí carecía de lo más importante en esa ciudad, que era el agua. El agua tenían que traerlo desde otros lugares, como a 16 millas o a 6 millas, algo así, de un lugar para suplir el agua a esa ciudad. Y mire que el agua es lo principal, es lo vital para una ciudad, para un lugar, a una tierra, ¿verdad? Tiene agua, pues gloria a Dios, es lo mejor. Y esta ciudad, ¿verdad?, se creía de todo, tenía todo lo demás, pero en realidad no tenía lo que era vital, el agua, ¿verdad? Y luego dice que producía aguas termales, o sea, agua caliente y agua fría. Y no tenía, ¿verdad?, lo que era principal, el agua que se usaba para tomar, que el ser humano usa. Y todos, ¿verdad?, lo que producía, pues sí, ¿verdad?, le sacaban grandes ganancias, podemos decir, ¿verdad?, porque de esas aguas termales, ¿verdad?, muchas aguas eran curables, ¿verdad? Dice que sacaban la medicina también para el oído, sacaban las medicinas para los ojos, ¿verdad? Por eso ahí la Escritura menciona, dice que tenía oído, pero no oía. ¿De qué le servía tener, ¿verdad?, la medicina para los oídos? Si realmente curaban, pero realmente el oído espiritual no abrían, no escuchaban lo que Dios les estaba hablando. Tenían esa medicina, el colirio para los ojos, para que pudieran esclarecer y ver, pero realmente espiritualmente ellos no podían ver. Tenían la medicina para el ojo natural, ¿verdad?, limpiarlo, ¿verdad?, pero no tenían, ¿verdad?, el que limpia tus ojos, que es, ¿verdad?, Dios mismo. No podían ver más allá de lo que Dios estaba haciendo con cada uno de ellos. Y es lo que quiere Dios, ¿verdad?, que abramos nuestros ojos, que limpiemos nuestras vistas con colirio, ¿verdad? Qué hermoso. Ese colirio, ¿verdad?, que viene de Dios, que te abre el entendimiento, te abre tus ojos para ver la realidad de las cosas. ¿Quién es el que está llevando en control todas estas cosas? ¿Verdad? Esta, ¿verdad?, ciudad es reconocida como la escuela de la medicina, que había elaborado el nardo, ¿verdad?, y las especias para curar, ¿verdad?, la enfermedad en el oído. Por lo tanto, dice que era un ungüento que también se sacaba para los ojos. El aspecto, dice, más era débil de la Odisea, era la falta de agua, ¿verdad?, que era la necesidad más hermosa. Dice que a 6 millas de lejos tenían que traer esa agua para suplir a esa ciudad. También era una riqueza en material,
pero estaban espiritualmente muertos, empobrecidos y ciegos y desnudos, ¿verdad? A pesar de que era una ciudad también que producía mucha lana para vestirse, de ahí hacían los vestidos, ¿verdad? Se vestía muy bien todo, pero no de vestiduras blancas como quiere el Señor. Que necesitaban lo que el oro verdadero y el colirio que solo Jesús podría dar. Y esas vestiduras, hermanos, que solamente, ¿verdad?, el Hijo de Dios puede usar. Amén. Unas vestiduras blancas delante de su presencia, limpio, una pureza espiritual para poder, ¿verdad?, agradar a nuestro Dios. Siempre, en todo momento, ¿verdad?, tenemos que apreciar la grandeza que Dios hace por nuestras vidas. Tenemos que aprender, ¿verdad?, conforme a la promesa de comunión con aquellos que lo reciben. Jesús promete establecerlo a los verdaderos para compartir su trono con ellos. Esta promesa es sorprendente, dado que declara que el trono que el Padre ha compartido con él y la referencia anterior acerca de sí mismo con lo que gobierna sobre toda la creación. También es un marcado contraste con el lamentable estado de laodicenses. Existen en ese momento y a través del arrepentimiento, ellos tienen la oportunidad de recibir prerrogativas reales por la gracia de Dios. Así que todos tenemos esa oportunidad. Todos. No hay excepción, ¿verdad?, de razas, no hay excepción de nacionalidades. Todos tenemos ese privilegio de venir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón, ¿verdad?, y Dios nos perdona. Así que para Él no hay, ¿verdad?, excepción de personas. Así que realmente dice que somos pobres quizás en tener cosas, ¿verdad?, pero somos ricos en el Señor. Y es lo mejor que podemos, ¿verdad?, hacer, servir al Señor y con entendimiento y con sabiduría. Dice, cuando pienso en la infinidad de diversas nacionalidades y las civilizaciones avanzadas de cuya evangelización fueron responsables estas iglesias, los mensajes a las comunidades cristianas que ocupan los espléndidos centros estratégicos que dejan anonadado, si bien se establecieron en medio de los esplendores de la civilización, fueron colocados ahí como candeleros en medio de gran oscuridad espiritual, cumplieron su misión. Es posible que no sepamos la respuesta a la pregunta. Sin embargo, su pregunta continúa siendo provocativa para nosotros hoy. Tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje del Espíritu y responder con fidelidad. Solo en esta manera podemos estar seguros de cumplir la misión divina que nos ha sido encomendada. Así que, hermanos, ¿verdad?, solamente, ¿verdad?, en el Señor, ¿verdad?, se agrada de que realmente nosotros estemos haciendo su voluntad siempre, ser obedientes a su palabra para que podamos continuar siempre sirviendo, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad? Y esta es la última parte que tenemos, ¿verdad?, de nuestra lección, ¿verdad? Dice que hay muchos que están familiarizados con la pintura de Warner Salaman basada en este texto. Cristo es la puerta del corazón. En la pintura aparece un Cristo radiante tocando la puerta. Algunos han observado que la puerta de esta pintura carece de cualquier tipo de pistillo o mecanismo de entrada en su interior. Esta debe abrirse desde adentro. Además,
aunque Sulamán la llamó a la puerta del corazón, el texto está dirigido a la iglesia de Laodicea. Si bien la visión del Apocalipsis indica que Jesús respalda a sus iglesias, esta es particular, lo ha dejado afuera, aparentemente que no lo sabe. Careciendo de su resplandor, ellos proceden con los negocios dentro como siempre, incapaces de ver su condición miserable, de darle la bienvenida y la entrada tendrá comunión con ellos. Considere cómo puede dar la bienvenida a Cristo, quien es la luz, durante esta semana. Así que, hermanos, es importante, ¿verdad?, que busquemos al Señor, ¿verdad?, siempre, y nos hace esa pregunta: ¿cómo Jesús le va a dar bienvenida en esta semana? ¿Verdad? Buscando del Señor, quizás con problemas y luchas, pero Dios, Cristo, está ahí para darnos, dice, la bienvenida y continuar sirviéndole, ¿verdad?, sirviendo al Señor y seguir adelante. Dice que Él no nos ha dado, ¿verdad?, una carga pesada que no podamos llevar, sino que Él siempre, ¿verdad?, nos conoce la situación de usted, y Dios le va a ayudar para seguir adelante. Así que hasta aquí hemos llegado con nuestra lección de este día, y quisiera, ¿verdad?, antes de terminar con ello, hacer una oración. Primeramente, dar gracias a todos por este privilegio, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido poder enseñar esta hermosa lección, en lo cual yo he sido edificado en ella también, y gracias a Dios por ello. Así que en estos momentos vamos a hacer una oración para que Dios, ¿verdad?, nos ayude en este nuevo día, en esta nueva semana que vamos a emprender cada uno, ¿verdad?, en sus trabajos. Que Dios nos cuide principalmente de este virus que se está llevando, ¿verdad?, en todo lugar, que Dios nos cuide y nos proteja. Así que vamos a ir delante de la presencia del Señor. Padre de la gloria, tu amor tan grande, tu misericordia tan grande, que se ha extendido hasta nuestros medios. Oh Padre de la gloria, tú has sido suficiente para nuestras vidas. Tú has saciado nuestra sed. Tú has llenado nuestra hambre. Tú eres, mi Dios, el lirio de nuestros ojos. Tú eres el todo para cada uno de nosotros, Jehová. Ayúdanos, mi Dios, a caminar. Ayúdanos, mi Dios, con esta carga que llevamos. Reconocemos que solos no podemos hacerlas, sino es en tu voluntad. Aleluya, en ti hemos esperado siempre, Señor. Y seguimos esperando cada día más. Que tú cuides, mi Dios, a cada uno de mis hermanos, en sus hogares, en sus trabajos, Señor, que tú les cuides. Tú les protejas de este virus, mi Dios. Aleluya, que tú seas el control en cada uno de ellos. Bendíceles en grande manera. Y más que todo, ellos puedan reconocer, mi Dios, que sin ti nada podemos hacer. Tú eres, mi Dios, nuestra esperanza. Tú eres, mi Dios, aleluya, nuestro guía, nuestra fortaleza. Aleluya. Y que la bendición, mi Dios, pueda llegar a sus hogares. Ahí donde ellos se encuentren, a donde ellos estén, mi Dios, tu palabra pueda ser eficaz. Tu palabra, mi Dios, no hay distancias. Pero tu palabra, Señor, puede llegar a los rincones de este mundo. Ahí estarás tú también, tocando a aquellos que no te conocen, Padre de la gloria. Hay poder en tu sangre preciosa. Solamente en ti, mi Dios, hay esperanza. En ti hay vida y en ti hay paz, Señor. Y a ti sea la honra y la gloria. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro.
Gracias, mi Dios. Dios les bendiga. Gracias por todo. El Señor esté con ustedes. Amén.